Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 11 de enero, jueves de la primera semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos con la lectura del primer libro de Samuel y leemos el capítulo 4, versículos 1 al 11. Sucedió en aquellos tiempos que los filisteos se reunieron para hacer la guerra a Israel, y los israelitas salieron a su encuentro. Acamparon cerca de Ben-Ezer, y los filisteos en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel. Se trabó el combate y los israelitas fueron derrotados y sufrieron 4000 bajas. El ejército se retiró al campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que nos derrotaran hoy los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos salve de nuestros enemigos. Mandaron traer de Silo el arca del Señor de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Jofní y Pinjas, acompañaron el arca. Al entrar el arca de la alianza en el campamento, todos los israelitas lanzaron tan grandes gritos de júbilo que hicieron retumbar la tierra. Cuando los filisteos oyeron el griterío, se preguntaron: ¿qué significará ese gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento. Entonces los filisteos se atemorizaron. Decían: sus dioses han venido al campamento. Pobres de nosotros, hasta ahora no nos había sucedido una desgracia semejante. ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron Egipto con toda clase de plagas. Cobren ánimo, filisteos, y sean hombres. No sea que tengamos que servir a los israelitas como ellos nos han servido a nosotros. Luchemos como los hombres. Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. Todos los israelitas huyeron a sus tiendas. Fue una derrota desastrosa en la que Israel perdió 30.000 soldados. El arca de Dios fue capturada y murieron Jofní y Pinjas, los dos hijos de Elí. Palabra de Dios. Podemos iniciar la meditación sobre esta lectura del primer libro de Samuel preguntándonos ¿por qué? ¿Por qué los israelitas pierden la guerra contra los filisteos si habían confiado en la presencia del Señor a través del arca de la alianza? Pero entonces nos tenemos que hacer una pregunta mucho más seria. ¿Confiaron verdaderamente en el Señor? ¿O confiaron en una suerte de amuleto, de talismán, representado por el arca de la alianza? Qué importante es mirar con profundidad esta lectura. ¿Por qué? Porque efectivamente los israelitas no están actuando según la voluntad de Dios, aun cuando utilizan lo más sagrado que tenían, que era el arca de la alianza. Las cosas santas, las cosas sagradas, se pueden profanar y se pueden utilizar de una pésima manera. No vemos en la conducta de los israelitas una verdadera confianza en Dios. Vemos simplemente la confianza en algo externo. Yo voy a poner mi confianza en la presencia del arca de la alianza. Pero ¿y tu corazón? ¿Tu corazón le pertenece a Dios? ¿Están los israelitas caminando el camino de la alianza y preocupados de ser fieles a las promesas que han hecho al Señor? Porque el Señor
ha prometido efectivamente su protección, pero ha hecho una alianza. Y una alianza significa de parte y parte. Cada uno tiene que cumplir con las condiciones de lo que se ha pactado. Y ellos no muestran ese cumplimiento. Por tanto, no reciben la protección de Dios. Lamentablemente son muchísimos las personas que confían en este tipo de cosas. Muchísimas las personas que tienen llena su fe de objetos que por más sagrados que sean, los utilizan de una mala manera y los convierten de sagrados en simples amuletos, en simples talismanes. No, es que yo llevo el rosario, hermano mío. Si tú no usas el rosario para rezar, si tú no usas el rosario para contemplar los misterios de la vida de Jesús y contemplando los misterios de la vida de Jesús querer tenerlo siempre como modelo, como guía, entonces no te va a servir de nada. ¿Por qué? Porque lo estás usando igual como un pandillero. Tú ves cómo los pandilleros, los asesinos se cuelgan cualquier cosa, incluso los rosarios, las cruces, cómo son utilizados efectivamente como signos de protección, pero no de confianza en el Señor y no de un cumplimiento de esa vida que nos pide el Señor, de un deseo que se haga la voluntad del Señor. Cuando sabemos que efectivamente hacemos las cosas como Dios manda, cuando en la ausencia de cualquier tipo de objeto, mi confianza sigue siendo exactamente la misma. Oye, yo puedo utilizar el crucifijo, yo puedo utilizar el agua bendita, yo puedo utilizar las imágenes sagradas y bendecidas, yo puedo utilizar todo tipo de objeto religioso para acercarme al Señor. Pero si yo creo que ese objeto es el que me va a proteger, sin incluir mi conversión al Señor, entonces estoy completamente equivocado. A mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando una persona se me acerca, me dice, ay padre, bendígame esto. Y lo miro e inmediatamente sé, esta persona no se ha confesado hace años. Y le digo, oye, pero ¿hace cuánto que no te confiesas? Uy, ¿y qué crees que vas a hacer entonces con esta imagen bendecida? ¿Crees que esto va a transformar tu vida? ¿Crees que esto te va a proteger? Si no confías en la misericordia de Dios, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Confiando en el poder de un objeto? No, eso se llama idolatría, eso se llama superstición, eso se llama brujería. Y efectivamente lo podemos hacer con objetos sagrados, lo cual convierte nuestro pecado en algo mucho más profundo y terrible. Oye, es impresionante. El otro día me preguntaban por una cadenita que le habían regalado a una niña porque era una pelotita que sonaba como cascabel y era para invocar la presencia de los ángeles. Y se la habían regalado para su primera comunión. Imagínate efectivamente una idea de que no, el sonidito de la pelotita, entonces ese es el que va a generar que los ángeles... Mi ángel de la guarda está al lado mío todo el tiempo. Si yo no creo en eso, entonces no creo en la presencia del ángel de la guarda. Si yo tengo otra idea sobre los ángeles, que yo los voy a invocar con un rito especial, con una música especial para que vengan los ángeles... Hermano mío, nos acompañan en la celebración de la Santa Misa todos los coros de los ángeles a los cuales nos unimos. Si tú no crees eso, entonces no hay ninguna otra cosa que vayas a hacer que vaya efectivamente a caminar en tu bien, en el bien verdadero para nosotros. Entonces, claro, los filisteos se reúnen para hacer la guerra contra Israel y los vencen. Ese día mueren 4,000 hombres, ya parece un número tremendo. Ay, bueno, ¿qué vamos a hacer? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos salve de nuestros enemigos. La mandan a traer.
¿Y qué es lo que sucede? Cuando llegan Jofní y Pinjas, hijos de Elí, con el arca, en el campamento se produce toda una algarabía. Lanzaron grandes gritos de júbilo que hicieron retumbar la tierra. Pero vemos, todo signo externo, todo signo externo, todo superficialidad. No un momento de oración, no un momento de cercanía con el Señor, no un arrepentimiento de los pecados, no acercarse a la gracia del Señor, sino simplemente confiar en las cosas externas. Y por eso fueron derrotados de nuevo y ese día perdieron más de 30.000 soldados, de esos 4.000 que habían perdido originalmente. Entonces, imagínate la gran derrota. Pero no solo eso, sino que termina la lectura diciéndonos que también perdieron el arca de la alianza, el arca de Dios fue capturada y murieron Jofní y Pinjas, los dos hijos de Elí. Es decir, que esa descendencia de Elí quedó ahí. ¿Por qué? Porque justamente ellos también participaron de esa falta de fe profunda de Israel. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: «Sí quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: «No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés». Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Una escena preciosa que nos muestra un doble comportamiento, un comportamiento bellísimo e imitable del leproso y un comportamiento completamente negativo del mismo leproso, de que ya no era leproso. Esto llama la atención, ¿por qué? Porque como enfermo se acerca a buscar con mucha piedad al Señor y hace un acto muy bueno, pero ya sano no sabe cumplir la voluntad de Dios. ¿A qué te hace acuerdo eso? Bueno, te hace acuerdo inmediatamente esas personas que cuando se enfrentan a una dificultad, inmediatamente, ¡ay, Diosito, 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 Diosito! Y ahora sí me baja toda la devoción. Pero una vez que pasó la dificultad, no me acuerdo de cumplir la voluntad de Dios. Esa es la terquedad del corazón. El leproso es imitable en la primera conducta, pero no es imitable en la segunda, lo cual nos recuerda efectivamente que los seres humanos no están marcados por una sola conducta en su vida, que los seres humanos a veces actúan bien y esa buena actuación es imitable y a veces actúan mal y esa mala conducta no es imitable. Una acción o muchas acciones no determinan la validez de todas las acciones de una persona. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuántas veces queremos juzgar la existencia de una persona por sus actos, por algunos de sus actos. Y entonces, claro, ¿cómo, por ejemplo, un sacerdote va a hacer esto? Bueno, habrá hecho mal. ¿Significa eso que toda su vida es un mal comportamiento? No. Cuando queremos validar la vida de una persona por una acción o cuando queremos desvalorizar, anular la vida de una persona por una acción, no estamos actuando con justicia, estamos actuando con profunda injusticia. Que los hombres cometemos errores, por supuesto. Que los hombres cometemos pecado, por supuesto. ¿Qué tenemos que ver en una persona? Lo bueno para imitar, lo malo para alejarnos de eso, para no imitarlo. ¿Qué tenemos que ver en una persona sobre todo?
si ha tenido capacidad de arrepentirse y cambiar, si ha tenido capacidad de levantarse. No es que esa persona cometió pecado, sí, y se levantó. Porque si se levantó, entonces está caminando el camino de Cristo. ¿Cuál es la actitud del leproso? En primer lugar, acercarse a Jesús para suplicarle de rodillas, es decir, con una profunda piedad verdadera. En ese momento, este hombre está actuando con piedad. ¿Ese acto ha convertido y justificado toda su existencia? No. Le ha servido para en ese momento acogerse a la misericordia de Dios. Pero ese acto no va a ser definitivo para su existencia. Mira qué importante. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos escuchar a personas que dicen, no, pero yo hice esto otro a lo largo de mi vida. Qué bueno, maravilloso. Pero no lo que yo haya hecho en el pasado justifica lo que yo haga hoy. A mí me ha tocado, por ejemplo, escuchar a personas que me dicen, no, es que yo ya fui a tantas misas cuando era joven. Qué bueno, qué maravilla. Y, no, pero ya no necesito ir hoy. Sí, sí necesitas ir hoy. No porque hayas ido a muchas misas cuando eras joven significa que ya puedes dejar de ir a misa hoy. No porque hayas hecho mucha oración en el pasado significa que hoy puedes dejar de hacer oración. No porque hayas hecho el bien en el pasado significa que hoy tienes licencia para hacer el mal. Tuve que leer alguna vez el escrito de una persona que decía que ya habiendo llegado a una edad tan madura, donde había tenido que vivir, era el tiempo de vivir para él mismo. Y lo ponía en palabras tan bonitas, tan lindas. Y era increíble cómo las personas pasaban y transmitían este mensaje, que era un mensaje sumamente negativo. Ay, pero sonaba tan lindo. Sí, sí, mira, yo te puedo pintar cualquier cosa con palabras lindas, pero estar diciendo una verdadera idiotez. Decir que no, yo ya he llegado a la edad en la cual puedo pensar solo en mí mismo y no necesito pensar en las necesidades de nadie más. No existe esa edad. No existe ese momento en la vida. Por tanto, esa persona está partiendo de una falsedad absoluta. Este leproso está haciendo muy bien, se postra. Si tú quieres, puedes curarme. Qué importante decirle al Señor, aquí estoy yo con mi libertad, anhelando ser curado, deseando ser curado, pero sobre todo quiero que se cumpla tu voluntad, la tuya. Y eso es lo más importante. No que se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. La respuesta de Jesús es maravillosa. ¿Por qué? Jesús, compadecido de él y extendiendo la mano, lo tocó. El primer gesto del Señor, ¿cuál es? El primer gesto del Señor es acercarse al leproso y tocarlo. A ese hombre que posiblemente mucho tiempo nadie lo había tocado porque tenía lepra, es decir, una enfermedad sumamente contagiosa. Y posiblemente entonces nadie se acercaba a él para tocarlo. E inmediatamente, cuando el Señor le dice, claro que lo quiero, sana, quedó limpio de la lepra. Quedó limpio de esa lepra. Sí que quiero. Quiero efectivamente tu sanación. Quiero que sanes. Qué bonito es escuchar estas palabras cuando nosotros nos acercamos como leprosos de alma, es decir, con esa lepra que es el pecado, y le decimos al Señor, Señor, yo quiero sanarme. Si lo quieres tú. Y el Señor dice, sí, sí quiero que sanes, sí quiero que quedes limpio. Manda al leproso a que no lo cuente a nadie, pero que haga todo lo necesario presentándose al sacerdote y ofreciendo lo necesario por su purificación según la ley de Moisés. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que este hombre dice, no, yo esta parte no la voy a cumplir. Aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad. ¿Lo hizo por malo? No, seguramente no.
No, no es que pensó, ay, no, yo lo que quiero es que Jesús quede tan lleno de gente que no puede entrar en las ciudades, voy a hacerle una maldad. No, seguramente que no pensó eso. Lo que pensó fue, pero yo creo que es bueno. Yo opino que es bueno contarle a todo el mundo lo que Jesús ha hecho por mí. ¿Cuál es el problema? Que esa es tu opinión. Y por tu opinión no quieres escuchar la voluntad de Dios. Qué tremendo es esto. Mi opinión más importante que la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas viven así? Es que a mí me parece, es que yo pienso, y por eso yo siempre tengo que predicar sobre esto, porque es un pecado muy profundo y muy arraigado en tantos corazones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.